en el Salmo 40 lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Nos habla pues este salmo de que Dios nos levanta del lodo, Dios nos levanta de los lugares más bajos y nos bendice. Nuestra confianza está en Dios. Y habla este salmo también de la paciencia que uno tiene de esperar el momento. Y estamos aquí también porque dice este salmo que luego que Dios nos levanta, renueva nuestra alabanza, renueva nuestra actitud de valoración y de reconocimiento de la grandeza de Dios. Y estamos aquí en este domingo renovando ese deseo, esa actitud de agradecer a Dios y de valorar por todo lo que Él hace por nosotros. Así que vamos a tener un momento de oración. Nuestro Padre, gracias por esta nueva mañana, gracias por tu bendición, gracias por tu compañía, gracias por la fortaleza que nos da, Señor, en aquellos momentos difíciles por los cuales enfrentamos. Pero tú, Señor, eres nuestra esperanza, tú eres nuestro creador y nuestro sustentador. Y a ti, Señor, va el reconocimiento, la gloria y el honor de nuestras vidas. Bendice este día y bendice, Padre Santo, nuestra acción de gracias que tenemos hoy para ti. Así lo ponemos, entendiendo la obra de victoria que Cristo hizo a favor nuestro. Amén. Escuché una historia en la cual una persona muy erudita había viajado de vacaciones a una zona alejada de la ciudad y se disponía a cruzar de un pueblo a otro a través de un lago, pero tuvo que esperar hasta muy avanzada la mañana a que el único y monopólico balsero del pueblo se levante y comience sus labores. Y eso le frustró mucho. Así que cuando estuvo cruzando la balsa, estaba disgustado por esa dependencia al balsero y le dice: oye, tú no sabes lo que es un puente, si existiera un puente no necesitaría tu trabajo. Y el balsero le dice: no sé, señor. Dice: que ¿cómo que no sabes? ¿Acaso tú no has ido a la escuela? ¿Tú no sabes lo que es la matemática, el teorema de Pitágoras? Y el balsero le dice: pues no señor. Mira, tú sabes que la ignorancia es tan grave que por tu ignorancia considérate que has perdido la mitad de tu vida. Continúa avanzando y le sigue haciendo preguntas sobre geografía, historia universal, biología, química, física, y siempre la respuesta del balsero es: no sé, señor. Y siempre la respuesta cada vez más exasperada de este erudito era: has perdido la mitad de tu vida por tu ignorancia. Hasta que ya, cuando estaban a mitad del lago, el balsero dice: señor, disculpe, usted que es una persona que sabe mucho, ¿de casualidad usted no sabe nadar? Y él le dice: mira, yo he aprendido mucho en la vida, tengo 3 maestrías, tengo 3 doctorados, toda mi vida me pasó estudiando, pero la verdad no he tenido tiempo por esas cosas. Y entonces el balsero le dice: mire, señor, disculpe que le diga, pero usted no ha perdido la mitad de su vida. Usted acaba de perder su vida completa porque esta barca se está hundiendo y se va a ahogar. Hermanos, esta historia nos ilustra bien que hay conocimientos muy importantes en la vida que nos sirven para mucho, pero hay momentos en que los más grandes conocimientos que hemos adquirido no nos sirven.
Y en esos momentos donde acecha la muerte, en esos momentos donde nos inundan las crisis más graves en la vida, muchas cosas de las cuales le hemos dedicado tiempo, esfuerzo en aprender y nos han servido para otras cosas, en esos momentos ya no tienen valor. Pero hermanos, hay un conocimiento, el más grande y excelente conocimiento, que tiene un valor en el presente y en el futuro. Y ese es el conocimiento de Dios. Si Dios existe, si Dios es lo más grande, si Dios es excelente, si Dios es sabio e inteligente, si Dios es eterno, entonces, hermanos, el conocimiento de Dios tiene que ser el conocimiento más grande, más importante y fundamental que existe. Y sobre eso vamos a tratar hoy. Vamos a la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Mira lo que dice, hermanos, que el conocimiento de Dios es la vida eterna. Es decir, hermanos, el conocimiento de Dios no es ganar media vida. El conocimiento de Dios es ganar la vida completa y no la vida para esta tierra solamente. El conocimiento de Dios es para ganar la vida para siempre. El conocimiento de Dios, entonces, está diciendo Jesucristo, es la vida eterna. Por eso, hermanos, el conocimiento de Dios es el más grande y excelente conocimiento que existe. También nos dice el profeta Isaías acerca de que el conocimiento de Dios, que es la vida eterna para nosotros, es también, hermanos, tan importante que va a estar presente en el futuro. Y vamos a verlo cómo. Ahí en el libro de Isaías capítulo 11, el profeta está visualizando lo que va a ocurrir en el futuro, porque el profeta se encuentra en un momento de crisis, en un momento de problemas, en un momento donde hay desesperanza en muchas personas del pueblo. Es un momento como el que estamos viviendo ahora. Vemos injusticia, vemos crisis, vemos problemas, vemos sufrimiento, vemos dolor. Y en momentos como esos es difícil tener esperanza. Pero el profeta Isaías está anunciando al pueblo lo que él está viendo del futuro. Y él dice lo siguiente ahí en Isaías, y vamos a revisarlo del versículo 1, donde dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí está diciendo lo que él ve. Él está viendo que de un tronco, de una vara es un tronco seco, que sirve para sujetarse, y en toda la historia la vara es muy importante porque sirvió luego como un símbolo de poder de Dios. Moisés usó una vara y con eso sacó agua y con eso abrió el mar. Y esta vara, él ve una vara seca, pero la vara ya no tiene vida. Pero él ve que esta vara es de Isaí. Y ojo que Isaí, hermanos, no es cualquier persona. Isaí fue una persona del pueblo, una persona común del pueblo, del cual Dios había elegido de que su hijo de él iba a ser el nuevo rey de Israel, el nuevo rey
del cual Dios iba a levantar un reinado que nunca iba a terminar. Y que con ese reinado, de la descendencia de Isaí, Dios iba a implantar un reino de excelencia. Y de los hijos de Isaí, justamente nace David. Pero David inicia un reinado que se hace muy famoso, hasta ahora está en la historia, pero David falla. Pero de la descendencia de David se levanta otra persona que parece que está muerto porque ¿qué es la historia ahora del pueblo de Dios? Aparentemente está en nada. Pero de la descendencia de David se levanta, dice, un vástago, o sea, un hijo, que hará reverdecer sus raíces, que empezará a brotar de las raíces, es decir, de lo que ya está muerto, lo que parece que no hay nada, de donde no hay esperanza, de donde el hombre ha fallado, de donde todo es injusticia y desastre, de en medio de la oscuridad brilla la luz de la presencia de Dios, para que de ahí nazca una nueva raíz y una nueva esperanza, de donde todo parece perdido. Y está hablando justamente de Cristo. Por eso el Evangelio de Mateo habla de la genealogía, ¿no? Que para nosotros es difícil entender por qué tantos nombres, y ahí vamos a encontrar que de David, de los hijos de David, nace Cristo. Luego dice que reposará sobre él, sobre este vástago, o sea, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, porque Él es Dios y en Él está la comunión de la Trinidad. Y luego aclara que es el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Y luego dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Observen estas frases: sabiduría, inteligencia, entre otras, conocimiento. Otra vez, qué importante, hermano, porque obviamente Cristo está lleno del conocimiento de Dios porque Él es Dios y el conocimiento en Él habita plenamente. Y esta esperanza a la humanidad dice que hará entender con diligencia el temor a Dios y no juzgará según la vista, en apariencia, ni según lo que escuche solamente sus oídos, sino que juzgará con justicia. Porque, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido objetos y víctimas de las críticas, de las murmuraciones, de las injusticias, y se nos ha atribuido, se nos ha calumniado cosas que nosotros no hemos hecho? Pues Dios, hermanos, es justo. Y este nuevo rey, este nuevo líder, que no es quizá como el padre que falló, o la madre, no es como el jefe de la empresa injusto, el gerente, no es como la persona que nos estafó, es una persona que va a tener poder, pero va a ser justo, porque es inteligente, sabio, y que está lleno del conocimiento de Dios. Juzgará con justicia, dice, a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, hará verdaderamente justicia y eliminará el mal de esta tierra. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es como que aquí, como ese soldado, como ese militar que va a salvaguardar la justicia en la tierra. De tal manera, dice el versículo 6, que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntos y el león como el buey comerá pasto. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
¿Qué es lo que está describiendo acá? Está describiendo, hermanos, que lo que vemos ahora es un mundo salvaje. Y llamamos salvaje al mundo en el cual no hay reglas. Y cada quien vive como sea. Y hay un mundo de depredadores y depredados, de víctimas, de victimarios y víctimas. Es un mundo donde el más fuerte se aprovecha del más débil. Donde la apariencia, la mentira, impera. Y hermanos, ahora que estamos viviendo una crisis tan terrible por el virus, nos damos cuenta que eso no solamente es del Perú, es a nivel mundial. Que esos discursos de globalización, de unión mundial, que fueron gestados en la Ilustración y promovidos por los grandes enciclopedistas como Rousseau, que plantearon un mundo que venía de prosperidad, de unión, de armonía, y en la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y libertad. Son discursos que ahora se están cayendo, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino que nuevamente vuelven a haber una crisis ahora de esos ideales modernos, asentados en el ideal humano simplemente. Y esa idea que resurgió después de la Segunda Guerra Mundial de la globalización, de la modernidad y de que todos los pueblos conectados, ha entrado en crisis con el coronavirus, porque ahora lo tienen bien claro los países, que no pueden confiar en otros países porque en momentos de crisis, tu vecino no te va a apoyar, cada quien va a salvar su conveniencia a su manera. Pero está diciendo, hermanos, que Isaías, que entonces la esperanza no es la globalización, la esperanza no es un país desarrollado, líder del mundo, la esperanza no es la alianza entre naciones, la esperanza, hermanos, de este mundo es Cristo, el único líder justo, el único líder que vendrá a renovar esta tierra. Y luego dice en el versículo 9, no hará mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y él está viendo entonces que, así como el mar cubre, como el agua de la mar cubre, así cubrirá el conocimiento de Dios la tierra. De tal manera que no habrá mal, ni habrá destrucción en todo el reino de Dios. ¿Por qué? Ahí viene la causa, ¿por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Fíjense, hermanos, qué importante otra vez es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios estará en plenitud, llenando toda la tierra y volviendo a cómo fue el inicio de la creación. Volveremos a la armonía, y lo que garantizará que todo esté en orden, en armonía, y que la injusticia, la maldad, el egoísmo y la depredación salvaje cese en este mundo, es el liderazgo de Cristo y el conocimiento de Dios que cubre toda la tierra. Qué importante entonces es el conocimiento de Dios, porque nos da la vida eterna y es lo que va a permanecer en plenitud en el futuro para mantener una armonía y una grandeza en nuestro ecosistema. ¿Cuánto consideras que conoces a Dios? ¿Cuánto consideras? Si el conocimiento de Dios es muy grande, si el conocimiento de Dios es muy importante, si el conocimiento de Dios es lo que va a permanecer en la eternidad, ¿cuánto conoces a Dios? Nada. Un poco como algunas gotas de rocío, de lluvia. Quizás ya tienes un oasis, o consideras que tienes como un lago. O quizá alguien me dirá,
Yo conozco plenamente a Dios. Y alguien también me dijo cuando le pregunté, la verdad que no sé cuánto conozco de Dios. La mayoría que he preguntado me ha dicho, muy poquito, unas gotitas, casi nada. Mira lo que dice, hermanos, el Evangelio de Juan, justamente. ¿Cómo podemos saber cuánto conocemos de Dios? Ahí lo dice. Si te cuesta hacerte una evaluación, mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mira, en esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Luego dice, el que dice yo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Conocer a Dios, entonces, se evidencia externamente a través del seguir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si conociéramos la grandeza de Dios, si conociéramos la excelencia de Dios, si conociéramos la inteligencia, la sabiduría de Dios, y entonces entenderíamos sus planes maravillosos, hermosos, entenderíamos su sabiduría y sus estrategias de la manera de actuar. Y entenderíamos qué es lo que Dios nos está enseñando a través de sus mandamientos, que son sus consejos, sus directivas, sus estrategias, su sabiduría. Si lo entendiéramos realmente y entendiéramos que esto que Dios nos enseña nos va a llevar al éxito para la eternidad, éxito presente y futuro, nos va a llevar a la felicidad, nos va a llevar a los mejores resultados, nos va a llevar a tener una mejor vida de familia, nos va a capacitar para ser mejores trabajadores, nos va a llevar a corregir errores que hemos cometido graves en nuestra vida, a las cuales estamos pagando consecuencias. ¿Cómo? No podemos seguir sus consejos. Si la gente paga en el mundo a consejeros, a entrenadores, y acá, hermanos, lo tenemos, pero gratis. La gente paga por ir a esas conferencias de consejos, mucho. Y hay muchos gurús que son muy famosos y la gente se aglutina y es capaz de pagar mucho, hermanos. Y tenemos acá al más grande coach, al más grande consejero, al más grande especialista, al más grande inteligencia y sabiduría para esta vida y para el futuro, para siempre y aplicado para todas las áreas de la vida. Lo tenemos aquí, hermanos. Que si lo entendiéramos, que si lo conociéramos, pues seguiríamos esos consejos. Pero si no lo seguimos, es porque no lo conocemos. Si no lo seguimos, es que no lo conocemos. Y acá, hermanos, hay varias piedras en el camino. Te voy a destacar dos, de ida y de vuelta. Hay una piedra en el camino de que a veces lo que nos han enseñado no se ajusta a la palabra de Dios. Y entonces lo que nos han enseñado de Dios no es muy inteligente. Recuerden que nosotros vivimos en una cultura en la cual la Biblia vino al costado de una espada, ¿no? Y cuando nos trajeron la Biblia acá, nos lo trajo Francisco Pizarro de la manera más triste posible. Y se lo presentó al Inca, y esto es muy revelador, él con su espada y con la Biblia, y le dijo la palabra de Dios, y dice la anécdota, que el Inca cogió la Biblia y lo puso a su oído, y no había nada de palabra, así que lo botó, ¿no? Y casi lo matan. Y esto revela con qué ignorancia
se pretendió enseñar la palabra. Y hermanos, la Biblia ha sido no enseñada, no mostrada, ha sido impuesta como un medio de conquista, como un medio de sometimiento. Por eso Marx dijo, la religión es el opio, la droga de los pueblos, porque es usada para adormecer las conciencias a los intereses del poder. Y así ha sido, hermanos, presentada la Biblia en nuestro país y en nuestro continente. Por supuesto que ese era el plan del diablo, pero la Biblia habla por sí sola y la Biblia se ha impuesto por encima de esos poderes que buscaron hacerlo como un medio de colonialismo. Y hoy, hermanos, gracias a Dios, tenemos la palabra acá y todas podemos leerlo y todos podemos compartirlo y todos podemos buscar cada día de Dios un mensaje. Y tenemos entonces, hermanos, que luchar contra ese concepto equivocado que tenemos de Dios, que ha sido impuesto por historia en nuestro continente de una mala manera. Y hay muchas cosas que creemos de Dios, que nos enseñaron de niños, que han estado muy equivocadas. Nos han presentado un Dios equivocado, un Dios que no es inteligente, un Dios que no es brillante. Y ahora tenemos pues que desaprender y volver a aprender, hermanos, porque si conocemos a Dios sería lo más excelente. La segunda piedra viene del otro lado, es la nuestra. La primera es que no nos mostraron a Dios bien y no conocemos a Dios. Conocemos a un Dios manipulado por la historia y por las circunstancias, los intereses políticos y los poderes diabólicos. Y la segunda es que nosotros mismos, hermanos, no buscamos conocer a Dios. Porque a los niños, hermanos, se les viven los niños ahora en el YouTube, y viven en el Netflix, y viven en el mundo Disney. ¿Y qué enseñan todos estos programas? La formación viene desde niños. La formación es impactante que se hacen a través de estos programas, porque cada vez proliferan más y más youtubers. ¿Pero qué enseñan? Enseñan el jueguito de matanzas, enseñan el jueguito de construcción de cosas, enseñan de todo, hasta la homosexualidad, como algo normal. Y el Netflix, el nuevo Disney, vuelve con su filosofía a enseñar a los niños la burla, el sarcasmo, la agresión, el hedonismo y el romanticismo. Y en medio de ese caldo de cultivo crecen nuestros niños ahora, y nosotros crecimos en algo similar, solo que con otros nombres y otra dinámica. Y en medio de eso, hermanos, las enseñanzas de la palabra son a través de cuentitos, de historias bíblicas, que realmente no tienen un concepto muy elaborado para los niños. De tal manera que un niño, entre mirar una historia de un cuentito de la Biblia muy aburrido, muy simple, prefieren estar mirando las tramas de los celos, de la manipulación a los padres, de las agresiones, de los coqueteos, que son muy elaborados, que está produciendo Netflix para niños ahora y los youtubers. Eso les encanta a los niños, porque la verdad no estamos produciendo contenido al nivel que deberíamos producir para niños. Es como que la enseñanza para niños es de la edad media, y la enseñanza de todos estos antivalores para los niños es la modernidad. Pero este es un desafío que pronto, hermanos, tenemos que aportar para superar. Y nosotros entonces, hermanos, que hemos sido formados bajo esta situación, pensamos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos. Pero si conociéramos a Dios, hermanos, y si los niños
de verdad fueran formados no en cuentitos de la Biblia, sino en la sabiduría, inteligencia y el mundo impactante de la palabra, sería sorprendente. Porque los niños, hermanos, yo recuerdo que a mí me contaron historias de Abraham, de Noé, como los grandes personajes Superman, ¿no? Y cuando yo leía la Biblia me di cuenta que habían tramas terribles, habían celos, habían conflictos familiares, habían traiciones en medio de estas historias que no me la contaron cuando era un niño. Pero Netflix sí cuenta de las traiciones, de los celos, con sus mensajes. Si realmente entendiéramos esto y contáramos a los niños las historias de la palabra con los mensajes correctos, de verdad que las historias de la Biblia superarían a las historias de Netflix, de los youtubers, y el mensaje fue el mensaje correcto. Hermanos, si nuestros niños y nosotros hubiéramos sido formados en el conocimiento de Dios desde el inicio, entonces, hermanos, nuestra admiración y nuestra obediencia por Dios sería mayor. Es un reto que tenemos ahora, adultos, aprender. Y esto es, hermanos, que el conocimiento de Dios entonces, como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira lo que está diciendo, hermanos, que las cosas que pertenecen a la vida con Dios y a la piedad, es decir, a las virtudes de Dios, nos han sido dadas por su poder, mediante el medio también, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, nos transforma. El verdadero conocimiento de Dios nos impacta. El verdadero conocimiento de Dios, hermanos, cambia nuestro carácter. El conocimiento de Dios, hermanos, nos fortalece. Tan importante es el conocimiento de Dios, entonces, que dice en el libro de Proverbios, que la primera vez que leí yo esta cita de Proverbios, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, y también en Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren, hermanos, este pasaje de las Escrituras que nos revela acerca de la sabiduría e inteligencia. Miren lo que está diciendo acá. Y dice, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Yo la primera vez que leí esto me quedé sorprendido, porque dije, espérate, acá hay una traducción que está mal. ¿Cómo que la inteligencia no es saber matemáticas, comunicación, no es sacar primer puesto en el colegio? ¿Cómo acá dice que el conocimiento es inteligencia? Además, yo conozco jóvenes que se saben de memoria la Biblia y no parecen nada inteligentes. Estudiaba psicología en la década del 90 y confronté la palabra de Dios con lo que había de psicología en aquel momento. Y pues compré
mi escala de Wechsler para medir la inteligencia y me di cuenta que acá había algo extraño, ¿no? Porque dije, la inteligencia es uno de los pilares, hermano, para un ser humano. Yo me consideraba una persona inteligente y me consideraban inteligente y me apasionaba la inteligencia y veía que algunos no se consideraban inteligentes. Y veía cómo son maltratados y discriminados desde el colegio aquellos que no se les considera inteligentes. Y como luego decían, no, yo no entiendo porque no soy inteligente. Y me interesó mucho este tema de inteligencia, pero también me decepcionó mucho. Cuando confronté con la palabra, porque dije en un momento, o está mal la psicología o está mal la palabra de Dios. Porque acá dice que el conocimiento de Dios es la inteligencia. Y yo digo, hermano, dime una cosa, ¿cómo el conocimiento de Dios va a ser la inteligencia? Este es un tema que va a requerir un tema aparte, pero solamente lo voy a plantear básicamente. ¿Cómo, hermano, que el conocimiento es la inteligencia? Decimos, sí, amén. Un momento, antes de decir amén, ¿realmente lo entendemos? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente es la inteligencia el conocer a Dios? Me desafié en aquel momento y empecé a revisar las bases y la historia de todo el conocimiento que había en la inteligencia, porque en el momento que yo empecé a medir la inteligencia, en la década del 90, con mi escala de Wechsler, el mejor test de inteligencia que había, inteligencia visoespacial, lógica, fluidez verbal, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, signos y símbolos. Y en los diferentes subtests que tiene la escala de Wechsler, y empecé a analizar, me di cuenta que acá había algo raro, porque empezaba yo a tomar el test por acá y test por allá, y decía, pero no puede ser que esta sea la mejor escala de inteligencia. Acá hay algo raro, porque me di cuenta que la puntuación de inteligencia que tenía esta escala no reflejaba la realidad, ni tampoco las notas en el colegio. Y entonces confronté la realidad, la teoría psicológica actual con la palabra de Dios y dije, bueno, acá la palabra de Dios es la verdad y algo tiene que estar fallando en el concepto de inteligencia de la psicología, y me fui ahora a investigar todas las teorías y la historia de evolución del pensamiento de la psicología, y ahí descubrí que en 1904 se construye la primera escala de inteligencia por Alfred Binet y Simon. Hermanos, esta escala de inteligencia parte de una confusión histórica en los términos, porque ellos construyeron una escala para ver qué niños aprendían, tenían un avance en su colegio y qué niños no. Y después, por una serie de manejos de los términos y que pasó a Estados Unidos y se hizo un negocio de esto, pasó, hermanos, una escala que ellos habían construido para evaluar el aprendizaje de niños a llamarse cociente intelectual e inteligencia, y se hizo un gran negocio que eclipsó el conocimiento y la inteligencia por décadas. Y hasta la fecha la psicología le cuesta salir. Pero este concepto colapsa justamente, hermanos, en la década del 90, cuando yo me di cuenta de que la inteligencia no podía ser simplemente que alguien aprende matemáticas, porque hay gente que no sabe matemáticas y es muy inteligente. Y entonces la palabra de Dios dice que conocer a Dios es la inteligencia. Y entonces no puede ser simplemente conocer matemática e inteligencia, o conocer matemática, comunicación, historia y eres inteligente. Y cuando me di cuenta que había un problema ya estructural en el concepto de inteligencia, que hasta la fecha no ha sido resuelto, porque coexisten diversos paradigmas sobre la inteligencia y no hay una sólida teoría en la psicología, y muy ligeramente usan los profesores, muchos psicólogos, en la práctica, y calificamos rápidamente a alguien como inteligente o no. La palabra de Dios decía que la inteligencia tiene que ver con algo más allá que la academia, que tiene que ver algo con Dios y con la vida. Bueno, yo me di cuenta en la década del 90 y dije, acá hay un error en la psicología, y en efecto, hermanos, la década del 90 fue una década de cambios de paradigmas, y justamente recordarán ustedes en el 95, la publicación en Harvard
de Daniel Goleman acerca de la inteligencia emocional, en la cual cuestionaba el concepto de inteligencia reducido al mundo académico y que la inteligencia tenía que ver con algo más allá del estudio, del razonamiento, la lógica, que la inteligencia tenía que ver con el manejo de las emociones y el dar y el saber relacionarse en la vida con los demás. Hermanos, surgió también la teoría de las inteligencias múltiples y hasta ahora son diversas investigaciones y propuestas que no logran consolidarse en la psicología. Pero hermanos, la palabra de Dios no necesitó investigaciones. Hace 2000 años lo había dicho, que el conocimiento de Dios es la inteligencia. ¿Y a qué se refiere cuando dice que el conocimiento de Dios es la inteligencia, hermanos? Es decir, tan importante el conocimiento de Dios que hasta inteligencia te da. Y aunque no vamos a profundizar demasiado en este tema, hermanos, es importante tenerlo claro. Que si conociéramos a Dios, entonces nuestra inteligencia aumentaría. Existe una historia en la Biblia que es la historia justamente de Daniel, una historia muy hermosa. Y lo voy a referir brevemente. Daniel es un joven adolescente que vivía en un pueblo que conocía a Dios, que había sido formado en Dios. No era un pueblo donde destacaba por las letras, ni las artes, ni la astronomía, ni por la geometría, ¿no? Era un pueblo que la única virtud que tenía era que tenían la palabra de Dios, el pueblo hebreo. Pero existía otro pueblo que es la Babilonia, gobernado por un rey, Nabucodonosor, que expandía su imperio. Era un gran negocio que avasallaba, depredador. Pero Nabucodonosor era un hombre muy inteligente, como todo hombre de negocio, que sabía que para mantener su imperio grande tenía que captar talento. Entonces tenía una buena gestión del talento humano, obviamente adaptado a su época. Y una de las cosas brillantes que él hacía era reclutaba jóvenes de los lugares donde él conquistaba y dominaba para llevarlos a una academia, entrenarlos y a los mejores, hacerlos gerentes o administradores de su negocio, Babilonia. Y es así como el pueblo hebreo es destruido, derrotado y capturado un grupo de jóvenes, de ellos 4 seleccionados, los 4 mejores de ese pueblito. Y son llevados a competir con otros jóvenes de otros lugares en la Academia de Babilonia por los puestos administrativos y gerenciales en Babilonia. Y uno de ellos es Daniel, justamente el libro de Daniel, y la historia trata de eso. Y el rey, que adoraba a un Dios y él se consideraba hijo de Dios, decide compartir su comida con estos de la academia. Y dice, llévenle mi comida a ellos. Ellos tienen que comer como yo, para que se alimenten de las mejores comidas y de las comidas que están bendecidas por mi Dios, que me ha dado poder, para que ellos también le den inteligencia y sean parte de mi negocio. Y había una persona a cargo de la academia, que era un eunuco, y este eunuco que era a cargo de la academia, les lleva la comida, pero Daniel sabía que esa comida era sacrificada a los ídolos. Y entonces Daniel le pide a este jefe de la academia, le dice, ¿sabes qué? Mira, no me traigas comida del rey, a mí tráeme solamente legumbres y agua. No voy a comer esa comida ni ese vino, porque no me puedo contaminar. Y este jefe de los eunucos, hermanos, hace una excepción, porque contravenir la orden del rey podría significar su vida. Le cae también Daniel porque lo ve un joven inteligente, respetuoso, obediente, y le está pidiendo un favor, diciéndole que él cree en un Dios muy poderoso y hermanos, y le concede el favor, y a escondidas le dice, mira, solamente te lo voy a dar unos días, porque si tú adelgazas o yo veo un problema, tengo que darte la comida, porque no, el rey se entera y me mata. Y entonces le trae la comida, aparte a Daniel y a sus amigos,
Y miren, hermanos, este gesto de Daniel, de confiar en Dios y no en la comida, a los ídolos. Pero ojo, hermanos, que Daniel y sus amigos no eran personas irresponsables, que dormían hasta tarde. No eran personas que se la pasaban mirando YouTube. No, hermanos. Eran jóvenes que conocían a Dios y por lo tanto alguien que conoce a Dios tiene que levantarse temprano, alguien que conoce a Dios tiene que esforzarse, alguien que tiene que ser estudioso. Si nuestros hijos conocieran a Dios desde temprana edad, entenderían que tienen un plan de vida, que tienen un proyecto grande que hacer y no estarían influenciados por los youtubers o por los juegos y atrapados su mente y sus motivaciones y sus energías en cosas improductivas. Estarían atrapados su mente en Dios. Y eso significa en la inteligencia, en la sabiduría, en entender que tiene un propósito y cada niño entendería que es un líder y que tiene que llegar a hacer algo muy grande porque es un enviado de Dios en esta tierra. Y Daniel lo sabía. Por eso Daniel era un muy buen estudiante. Y ahí en Babilonia, hermanos, sucede esto. Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Miren, hermanos, porque podríamos decir el conocimiento de Dios es la inteligencia, claro, pero la inteligencia espiritual o la inteligencia emocional, no, hermanos, el conocimiento de Dios es la inteligencia en todo. Si conocemos a Dios, hermanos, y si lo conociéramos más, nuestra inteligencia sería en todo. Porque acá dice que Dios le dio inteligencia para que se aprenda los versículos de la Biblia. Y por lo tanto era tan inteligente Daniel que se aprendió toditos los versículos de la Biblia y le ganó a todos en Babilonia. No, hermanos. Daniel, por supuesto que se sabía casi de memoria porque ellos, los hebreos, aprendían a leer en la Biblia. Y por supuesto que se sabía la Biblia de memoria. Pero acá, hermanos, no dice que Dios le dio inteligencia para que se aprenda la Biblia de memoria. Acá dice que Dios le dio inteligencia en todas las letras, o sea, en idiomas, y dicen todas las ciencias, o sea, en geometría, en trigonometría, porque los babilonios eran conocedores, hermanos, de la matemática. Habían hecho grandes construcciones arquitectónicas porque manejaban la matemática, manejaban la geometría. Y Dios le dio sabiduría, hermanos, no solamente para que se aprenda la Biblia, Dios le dio la sabiduría para que se aprenda el idioma hebreo, el idioma de Babilonia, y también para que aprenda matemática. Y esto ocurre luego al final, en el capítulo 1, versículo 20. Cuando el rey dijo, a ver, evaluación de la academia, a ver, resultados, esto ocurrió. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esto es una mentira, esto es un cuento de niños o esto es una realidad. Dice que cuando lo fueron a evaluar, hermanos, estos 4 jóvenes fueron encontrados no los primeros puestos, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. Pero esto tiene sentido, hermano, o esto es un cuento que nos están contando. Miren, hermanos, tiene un gran sentido. ¿Saben por qué? Ojo, acá no hay algo que de pronto Dios les abrió su cerebro y les metió cosas. No, hermanos, ellos eran estudiosos, habían sido alumnos primeros puestos en su colegio. Estaban en Babilonia y le superaron no solamente a los otros jóvenes que con ellos competían, sino superaron a los astrólogos, a los profesionales de aquella época. ¿Por qué? Porque, hermano, por algo bien simple. La palabra de Dios, hermano, no te cuenta cuentos. Si entendiéramos bien la palabra de Dios no te cuenta cuentos. Y recordemos que los astrólogos y magos de aquella época, claro, eran personas que mantenían conocimientos históricos, eran los académicos de la época, pero creían en cuentos, creían en los dioses, creían en las fuerzas, creían en rituales, y creían que por ciertas cosas que ellos hacían podían manipular
Pero Daniel, hermanos, ellos creían en Dios. Entonces ellos no se dejaron llevar por esos cuentos de los magos y astrólogos, muchas veces fallaban. Y ellos rescataron las matemáticas y las lenguas, lo estudiaron, pero desecharon toda la fantasía de los magos y astrólogos babilonios y por supuesto que resultaron mejores que ellos, porque se rigieron por Dios y por la parte que es correcta de las matemáticas. Bueno, así es como ellos triunfaron, hermanos, en inteligencia y en la academia. Porque conocer a Dios, hermanos, nos hace más responsables, nos debe ser más estudiosos y más inteligentes. Pero Daniel no solamente, miren, hermanos, Daniel luego pasa muchas cosas, ¿no? Pasa, porque por su fidelidad a Dios, como en todo negocio, hermanos, en toda empresa siempre hay enemigos, siempre hay depredadores, siempre hay gente perversa, ¿no? Entonces cuando tú estás trabajando bien y haciendo las cosas bien, van a querer hundirte. La envidia, la traición. Y entonces así fue. La gente antigua del negocio de Nabucodonosor vio que estos eran nuevos jóvenes que les estaba yendo bien, habían ocupado puestos de gerencia y dijeron no. Y ya leerás tú la historia de Daniel, que es muy hermosa, y tramaron trampas para que pierda la confianza del gerente y rey. Y así fue como Daniel, hermano, terminó en el foso de los leones, hambrientos, que no se lo devoraron. Y después en el horno de fuego, en el cual él y sus amigos no se quemaron. Los detalles de esa historia no alcanzan hoy, pero es impresionante. Daniel, hermanos, quien supo pasar por muy buenos momentos, siendo premiado como uno de los mejores alumnos, siendo, hermanos, puesto en altos puestos en el trabajo, también pasó el despido, también pasó la calumnia y también pasó la humillación y crisis muy grande al borde de la muerte. Y ese mismo Daniel, que había superado todo eso cuando ya ahora era veterano, había sido recompuesto nuevamente en la confianza del negocio de Nabucodonosor, tiene una visión, y esto habla acerca de las futuras generaciones que nos incluye a nosotros. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Él está viendo que en el futuro vienen crisis, hermanos. No todo va a ser bonito, aunque tú seas creyente, aunque tú seas cristiano, esto va a ser para todos. Va a haber terriblemente crisis. Va a haber virus, va a haber ataques, va a haber enfermedad, va a haber crisis económica, va a haber muchos problemas graves que se vienen, que un hijo de Dios tiene que afrontar. Eso está viendo Daniel, como él lo afrontó. Entonces estamos hablando aquí en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y luego dice en el versículo 32, que es el versículo clave, con lisonjas seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mira lo que está diciendo. Mas el pueblo que conoce a su Dios, dos características, se esforzará y actuará. El conocimiento de Dios, hermanos, entonces genera dos características en un hijo de Dios. Aquel que conoce a Dios tiene dos características. Ante la crisis, ante la injusticia y los momentos más terribles de abominación, o sea, de algo detestable y asolador, es decir, desolación total, los momentos de crisis más grandes, dos características. Se esforzará, es decir, el conocimiento de Dios hace que el pueblo, que aquel que conoce a Dios se esfuerce como Daniel se esforzó. Y segundo, que actúe. Porque no basta, hermanos, orar, encerrarse en la iglesia. Es que, hermanos, muchas personas que nosotros pensamos que conocen a Dios, no conocen a Dios. Porque han enseñado mal quién es Dios. Y mucha gente cree, como los judíos de aquella época pensaban, de que creer en Dios era estar orando todo el día.
o estar ayunando todo el día. Y hay gente que cree que mientras más ora y mientras más ayuna, más cerca de Dios están. Pues que entonces se vuelvan budistas, porque los budistas sí paran todo el día meditando, pero esos no tienen hijos, ni esposa, ni trabajo. Por eso les conté que el hombre más feliz del mundo, que es un budista, no tiene esposa ni hijos y vive meditando, claro. Pero eso no es la realidad, hermano. Es el budismo. Estar más cerca de Dios no es orar todo el día ni ayunar todos los días. Estar cerca de Dios, hermano, es por supuesto que orar, porque la oración te conecta con Dios y entiendes que Dios es el que te da la victoria. Y también implica ayunar, porque ayunar es dedicarse un día para Dios, sin que nada te perturbe, por supuesto. Pero dice la palabra de Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo es el reposo para Jehová tu Dios. Hermanos, no está más cerca de Dios ni conoce más a Dios aquel que para leyendo la Biblia todo el día ni orando todo el día. No, eso es un concepto equivocado. Conoce más a Dios aquel que se dedica a leer, por supuesto, la Biblia y le asigna un valor importante y un tiempo importante y también a la oración, pero luego se va y lo hace en la práctica. Porque acá dice el que conoce a Dios no va a decir, Señor, tú lo haces todo y yo no hago nada. No, el que conoce a Dios se esforzará. No tienes trabajo, hay una enfermedad, el Señor me lo va a sanar, el Señor me dará trabajo. Por supuesto que te da trabajo, voy a orar todo el día. No ores todo el día, hermano. Ora un momento y otro momento anda, sal y busca trabajo. Anda, deja tu currículum, anda, contáctate con las personas. Anda y trabaja en prueba. Voy a orar para que Dios me apruebe y me dé aprobación en mis exámenes. Hermano, ora y estudia también. Acá dice que el pueblo, que el que conoce a Dios, ora a Dios, ayuna y a la vez, hermanos, se esfuerza y actúa. Porque Dios, hermano, es así. Él quiere que nosotros nos esforcemos y actuemos. Si conoces a Dios, te esforzarás y actuarás. Entonces, hermanos, tan importante el conocimiento de Dios que conocer a Dios nos enseña cómo tenemos que actuar y nos da la fuerza para hacerlo. Oseas capítulo 6, versículo 6. Tan importante es el conocimiento de Dios, hermanos, que el profeta Oseas dice lo siguiente: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermano, es lo que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, misericordia y no sacrificios. Porque resulta de que a veces en la religión, en la relación con Dios, la gente se llena de rituales. Y muchos piensan que cantar a Dios, o ir a una iglesia y sentarse, o escuchar una prédica, ya hace conocer a Dios, y no. Y es que la rutina, hermanos, nos envuelve en la apariencia y no en la profundidad de la realidad. Misericordia es lo que Dios quiere. Es decir, que nuestro corazón sea transformado como es Él. Y la misericordia es muy importante porque la misericordia, hermanos, nos mueve a mirar a nuestro alrededor, a sentir lo que el otro siente y a buscar unirnos para enfrentar el mal. Dios quiere eso. Dios es misericordia. Y segundo dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. Hermanos, por supuesto que Dios mandó en aquella época que hagan holocausto, como Dios ahora pide que le alabemos. Pero Dios quiere holocaustos, más que holocaustos, conocimiento. Es decir, hermano, si conocemos a Dios es lo más importante. Ya los holocaustos, ya todo lo demás viene a continuación. Porque si cantamos a Dios y no lo conocemos, ¿de qué sirve? Pero si lo conocemos a Dios, por supuesto que vamos a cantar. El conocimiento de Dios, hermano, es lo fundamental y es lo que menos le dedicamos. Y hermanos, hay mucho en esta vida que tenemos que desaprender de Dios y volver a aprender, porque nos han enseñado mal. Preocupémonos y desafiémonos en esto. Un último versículo, hermanos,
Porque los negocios y el marketing del diablo se han dado cuenta de algo, de que tienen que explotar una motivación humana, que es el orgullo. Y los seres humanos queremos lucirnos. Entonces, las marcas venden estatus. Entonces, yo quiero lucir mi traje porque es de tal marca, o yo quiero lucir tal cosa de apariencia, y el Facebook es lo mismo. El Facebook es la plataforma para que toda la gente se luzca y diga cuán inteligente es, cuán feliz es, cuánto dinero tiene, cuántos viajes hace, cuánta comida rica come, y lúcete en el Facebook. El Facebook te dice, te pongo mi plataforma y lúcete. Si tienes un negocio, luce tu negocio también, y yo cobro por todos lados. Esto es lo que dice Jeremías. Si tú quieres, hermano, alabarte de algo, si tú quieres ponerte en valor, esto dice Jeremías. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en las riquezas. Hermanos, no te alabes. ¿Por qué? Porque, hermanos, un día somos, un día no somos. Un día tenemos, un día no tenemos. Las cosas cambian. Entonces, ¿qué? Pero si yo quiero ponerme en importancia y quiero decir que tengo algo importante, cosa importante, ¿qué debo hacer? Dice Jeremías también esto en el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tienes que alabarte de algo, hermano, alábate que conoces a Dios, que conoces a ese Dios, pero no a cualquier Dios, y acá lo aclara, que conoces a ese Dios que es misericordioso, que es justo, que hace justicia. Alábate que conoces, hermano, un Dios inteligente, sabio, brillante, eterno, excelente. En eso alábate. Tan importante, hermanos, es el conocimiento de Dios. Tan importante es el conocimiento de Dios, mis hermanos, que es el más grande conocimiento, el fundamental, el más excelente y el eterno. Es el conocimiento que te da la vida eterna y que te va a llevar hasta el final de la vida, para siempre, donde todo va a estar bajo ese conocimiento de Dios, gobernado, dirigido en armonía, justicia, en su inteligencia, en su sabiduría. Si el conocimiento de Dios es tan importante, hermanos, ¿por qué tan poco conocemos de Él? ¿Y por qué estamos tan tranquilos de conocer poco? Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos confronta y nos dice: despiértate, despiértate. ¿Por qué estás en ignorancia de mí? Si el conocimiento de Dios, hermanos, es lo más importante, entonces tenemos que ponerlo en nuestra agenda número 1. Anota, hermano, en tu agenda, anota en tu agenda y proponte lo siguiente: de ahora en adelante me voy a desafiar a conocer más de Dios, más de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué significa conocer a Dios realmente? ¿Significa leer la Biblia o aprenderse de memoria los versículos? ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Cuánto de lo que yo conozco es correcto o es incorrecto y debo desaprender? ¿Cuántos cuentos conozco de Dios y no son los correctos? ¿Qué significa el conocimiento de Dios? ¿Y cómo tener más de ese conocimiento de Dios, hermanos? La próxima semana nos ocuparemos de eso. Hoy, hermanos, solamente entonces queda este mensaje del Señor de decir: voy a poner en mi agenda como la prioridad de mi vida empezar a conocer más de Dios. Ese es mi reto, ese es mi desafío, y eso es lo que Dios quiere que haga, porque el conocimiento de Dios es el conocimiento más excelente para la vida eterna, futuro, pero también presente, hermano, el que va a impactar en nuestra vida, en nuestro carácter y en nuestra manera de cómo desempeñarnos día a día y poder cumplir los objetivos que Dios ha puesto en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, y vamos a hacerle una oración en respuesta a su palabra. Padre eterno, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos hace recordar de que de tantas cosas, Señor, tan importante es conocerte, Señor.
y que te pedimos perdón porque poco importancia le hemos puesto, porque también, Señor, nos han enseñado mal y conocíamos a un Dios que no es tan inteligente, conocíamos a un Dios que es aburrido, conocíamos a un Dios que nada tiene que ver con muchos problemas que tenemos, pero tú eres un Dios inteligente, brillante, eterno, excelente, dueño de este mundo, bondadoso. Tú eres un Dios que quiere asesorarnos en cada situación que nos pasa. Queremos conocerte, Padre, y desafíanos en esto, Señor. Gracias porque lo has hecho en esta mañana y asumimos ese desafío, Señor, porque de ahora en adelante pondremos mucho más importancia en conocerte verdaderamente, Señor, y desaprender lo equivocado que estamos de ti y corregirnos para realmente mirar tu grandeza, tu gloria y tu excelencia, Señor.